Hola a todos y a todas y bienvenido a un nuevo Coffee Break. Hoy tenemos a Mario Redondo con nosotros. Bienvenido, Mario. Buenas tardes, Antonio. Nada, primero darte las gracias por la invitación. A ti por aceptar, ¿no? Eh, son tiempos difíciles lo que vivimos ahora mismo y sé que estás bastante liado tú también y así que un placer poder estar aquí una horita charlando y que la gente aprenda un poquito más sobre ejercicio físico y cáncer, que es lo que vamos a Ujú. hablar hoy. A Pero tope. primero lo que me gustaría, Mario, es que te presentara un poco y sobre todo que nos explique qué te ha llevado a esa especialización en ejercicio físico y cáncer y a montar tu propia empresa, ¿no? Perfecto. Pues, a ver, yo de formación soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, también fisioterapeuta, hice la doble titulación en la Universidad Europea aquí en Madrid. Y luego, pues bueno, empiezas a trabajar, ¿no? Pues, a ver clientes, pacientes, ves un poco un mix de todo. Y esto fue como en 2014 que coincidió y me pilló a mí yendo a tratar a una mujer de cáncer de mama metastásico que yo trabajaba en ese momento, estaba con Domingo Delgado, que él ha sido traumatólogo del Madrid, y bueno, de más gente, y yo iba a domicilio con la camilla y con lo que podía llevar. Y yo me acuerdo que fui a ver a esta paciente y resulta que a mí me dijeron que esta mujer tenía una osteosíntesis de cadera. Pero cuando, claro, yo llegué allí a su casa, yo me encontré que independientemente de la osteosíntesis de cadera, esta mujer tenía un cáncer de mama metastásico. Y de hecho, esa osteosíntesis de cadera era producto de las metástasis óseas que tenía por la zona. Entonces, claro, yo ahí me sentí bastante inseguro, ¿no? A ti te dicen cáncer y lo primero que se te viene a la cabeza es cuidado, peligro, qué puedo hacer, sobre todo qué no puedo, qué no debo hacer. Ujú. Y fue a partir de ahí cuando empecé a leer ya literatura científica y a ver un poco qué tengo que hacer. Entonces, cuando empiezas a buscar por fisioterapia, más que fisioterapia, realmente encuentras physical therapy, encuentras actividad física, encuentras ejercicio y empiezas a leer un poco. Al principio te vuelves un poco loco porque como no tienes conocimiento sobre la materia, como cuando empiezas a leer sobre un tema, no filtras bien y lees de todo. Y luego ya cuando vas teniendo más criterio y vas cogiendo experiencia, ya sabes más, un poquito mejor qué hacer. Esta mujer lamentablemente falleció por el diagnóstico a lo largo de los años, como al año y medio siguiente, después de verme a mí y ayudarla un poco, sobre todo con el dolor y la marcha, la fatiga, todo eso que presentaba. Ella realmente, ni yo ni ella sabíamos qué le aportaba el ejercicio más allá de calidad de vida. Luego, Ujú. cuando empiezas a leer, ves que la cosa va más profundamente y tiene bastante relevancia lo que se puede hacer a nivel de ejercicio. Y la verdad que la experiencia me llenó bastante, fue muy bonito porque yo venía bueno, de un área que tú eres muy bueno, de la adaptación y un poco la fisioterapia convencional, ¿no? Al final ves un ligamento cruzado, es un esguince de tobillo y pues eso se termina rehabilitando. Y Ujú. esto me pareció un reto. Y además tiene muy incluida la parte de la fisiopatología y la parte clínica y médica que a mí me gusta mucho. Yo pude trabajar en medicina preventiva, que me dedicaba a hacer las pruebas de esfuerzo y hacer el chequeo general. Y dije, oye, yo aquí creo que la parte esta médica está muy implicada, la parte sobre todo metabólica, fisiológica. Luego empecé a ver que el entrenamiento de fuerza tenía una cabida muy importante en cosas que hablaremos y a mí me gusta mucho el área de entrenamiento de fuerza, el tema de la hipertrofia y todo esto. Y dije, pues oye, esto es una manera de mezclar varias cosas que a mí me gustan y que yo creo que lo puedo hacer bien. Ahí fue cuando empecé, en 2014. Luego sí que es verdad que he tenido altibajos hasta que ya finalizando 2015 fue cuando ya arranqué de lleno con pacientes y abrí el centro en 2016, pero la primera historia fue con esta paciente, con Flavi, que era una mujer que yo fui a ver, pues como te he contado, de una osteosíntesis de cadera, que luego al final el problema no era eso, el problema era los corticoides, la terapia de privación hormonal, la fatiga, los dolores, los tratamientos, o sea, el problema era otro, que fue cuando me tuve que empezar por una necesidad a leer y a formar que qué era eso. Genial. Bueno, sí, al final nos pasa un poco, yo creo que pasa un poco a todo, ¿no? Que nosotros entramos incluso en la carrera, o incluso antes de entrar a una carrera, entramos a esa carrera con una idea, ¿no? Que queremos, pues eso, ser Sí, preparador sales con físico otra. del no sé qué, ser entrenador tal, y luego la experiencia, ¿no? Por eso yo siempre digo que las prácticas incluso son muy buenas. En Italia me acuerdo, una de las ventajas que teníamos ahí en Italia es que podía ser práctica desde el primer año en INEF Claro, y hasta el último y podía hacerlo en cualquier lado, ¿no? Entonces, al final, hacer tantas prácticas en todos sitios, llega un momento donde tiene como ese momento de eureka, ¿no? De decir, hostia, esto sí que me gusta algo más de lo otro, ¿no? Y bueno, al claro. final la vida, ¿no? Te va llevando hacia algo que quizás no había pensado, porque probablemente tú no tenías ni idea. No, en absoluto. De hecho, yo, Antonio, cuando entré, yo viví en Sudamérica, yo viví en Chile, en Santiago, muchísimo tiempo. Y bueno, mis padres son españoles y demás, y vine a estudiar aquí. Me dijeron, vente y luego ya, pues volveremos. Sí. Y yo llegué aquí con la idea tampoco sé ni lo que estudiar, pero me gustaba el deporte, me gustaba el contexto del deporte. Yo jugué al fútbol de pequeño y me gustaba la idea. Entonces yo entré por la parte de fisioterapia, por tener un vínculo y seguir vinculado al ejercicio.
y al Ujú. deporte, pero luego a raíz de la carrera pues me empezó a gustar mucho la fisiología humana, la fisiología del ejercicio, empecé a entrenar con pesas, con sobrecarga, vi que mi cuerpo respondió, luego derivé y decanté hacia el culturismo, hacia la categoría de Men's Physique y todo poco a poco te va llevando, o sea, no, nunca en mi vida pensé que iba a hacer un trabajo de fuerza con un paciente oncológico, no se me había ocurrido nunca. Sí, porque también he visto, ¿no? He visto algunas fotos tuyas, alguna historia, ¿no? De culturismo, ¿no? Y Sí. dime un poco cómo tú has conseguido, em, digamos, similitudes, ¿no? O no similitudes, pero cómo ha conseguido encajar Encajar, eso es. el culturismo Mira, con el no es, cáncer, ¿no? sí, mira, luego los últimos años estudiando y leyendo un poco más, no es tanto en sí el propio culturismo como es el ámbito del rendimiento. Lo que pasa es que cuando yo empezaba a leer y empezabas a leer ya un poquito más en profundidad, te empezabas a dar cuenta que el músculo esquelético, ¿no? El músculo en sí, como órgano endocrino, que tiene un montón de propiedades más allá de generar movimiento, pues parecía ser que tenía una repercusión muy importante y sobre todo en cáncer y enfermedades metabólicas. Entonces, cuando tú empiezas a leer que resulta que los pacientes que tienen menor cantidad de masa muscular, ¿vale? Que los que tienen masa muscular mueren antes, tienen menor supervivencia, tienen más problemas de toxicidad al tratamiento, lo reciben peor, presentan más problemas y complicaciones adversas de todo tipo, tienen más procesos intrahospitalarios, pues tú dices, coño, si aquí estamos hablando de que la masa muscular parece que es un biomarcador pronóstico, ¿vale? De que todo vaya a ir bien o mal. Y yo me he desenvuelto y he competido en una disciplina donde el objetivo es el máximo desarrollo muscular, la máxima eficiencia. De hecho, tú has hablado, creo, hace muy poquito, porque lo vi en redes con Eneco, que lo pondrás Sí, la en el semana Coffee que viene. Break, sí, exacto, Coffee Break anterior. Claro, entonces, al fin y al cabo, no deja de ser utilizar esos principios del entrenamiento aplicados a este perfil de la población. Vas a hablar de volumen, vas a hablar de intensidad, vas a hablar de carácter de esfuerzo, vas a hablar de, eh, bueno, de un montón de variables de selección de ejercicios que te van a permitir a ti trabajar mucho mejor. Y lo que yo me empecé a dar cuenta es que los servicios de rehabilitación que hay en hospitales, que a ti te pasará, pues sí, saben de rehabilitación, pero es una rehabilitación un poco, entre comillas, light, donde mueven al sujeto, ¿no? Como en el Ujú. adulto mayor. Entonces yo digo, bueno, aquí hay una necesidad de al paciente realmente entrenarle como corresponde, que no deja de ser entrenarle como un atleta de alto rendimiento, pero teniendo en cuenta sus necesidades y su capacidad. O Ujú. sea, pues si en vez de hacer una sentadilla con 160 kilos, pues no va a poder, le va a aplastar, pero igual lo hace con un kettlebell y hace 8 repeticiones que le cuestan mucho, pudiendo hacer con máximo 10. Y ese tipo de estímulo le va a servir. ¿Y de dónde viene eso? Pues de lo que yo estudié y practiqué en su momento en mi experiencia, bueno, propia y también de lectura y de estudios de la carrera. Entonces Claro. empiezas a ver que tiene mucha aplicabilidad. Luego ya es verdad que te empiezas a liar y empiezas a leer papers que te hablan de que la pérdida de fibras rápidas es mucho más acusada que las lentas, que los corticoides afectan aquí, ya no es de fuerza, el trabajo es de potencia, que hay que incorporar la pliometría. Ya empiezas a meterte más en materia, pero en la primera base dije, bueno, yo aquí creo que sin tener conocimiento de oncología, que es lo que me tengo que formar, creo que puedo aportar más que el resto, que Ujú. un enfermero, que un fisioterapeuta, que no tiene formación en ejercicio y que otra gente. Entonces Bueno, fue ahí cuando lo conecté. genial. Yo creo que una visión bastante interesante y al final lo que decimos, ¿no? La interesante de cuando trabajamos en equipo interdisciplinar es justamente esto, ¿no? Al final esa como ese aire fresco, ¿no? Que trae alguien que, digamos, no sabe de la materia, pero que sí trae sus propios conocimientos que se pueden aplicar Exactamente. perfectamente a esa materia. Dice, mira, yo de oncología no sé nada, pero sé de entrenamiento. Por ahí, Exactamente, eso explícame es. de qué va eso, ¿no? Y yo te explicaré Nada. cómo puede entrenar. Y luego lo que tú dices, realmente muchas veces, sobre todo en los hospitales o mutua, lo que tú dices, el entrenamiento es como muy light, ¿no? Es como muy, Sí, incluso en algunos casos, siento decirlo, pero tiende casi a fragilizar más sí, ese paciente, sí. porque dice, oye, tiene cáncer, pues no te voy a tocar, es decir, como que todavía peor, ¿no? Es decir, en vez de darle esa intensidad necesaria, no, que progresivo, se cansa rápido, uy, no le voy a cansar, a ver si es que Sí. luego eso le va a sentar mal, ¿no? Sí, pero eso viene, Antonio, yo creo muchas veces, y pasa, y seguro que tú también conoces ese contexto, ¿no? Con el adulto mayor. A mí me gusta Sí, muchísimo Mikel Izquierdo y al final al adulto mayor lo tendemos, no sé por qué, igual enfermo con dolor, a fragilizar, cuando realmente es mucho más fuerte de lo que puede. Yo, mira, esta mañana estaba en la Universidad Francisco de Vitoria dando una charla y me reía porque enseñaba un caso clínico de una paciente de Belén que está haciendo un peso muerto a 6 repeticiones con 65 kilos, sin strap ni nada, perfecto. Y decía, ¿no? A las chicas que había ahí en tercero carrera, seguramente puede que esta mujer en este movimiento compuesto sea mucho más fuerte que la gran mayoría de las que estáis aquí. Y ha tenido un cáncer de mama, y tiene un linfedema, y tiene una manga compresiva, y tiene tamoxifeno. O sea que
que no tienes por qué ser frágil por tener una enfermedad crónica, o sea, puedes ser una persona muy hábil y una persona muy fuerte. De hecho, cuanto más fuerte ha estado esta mujer, menos dolores ha tenido, más peso ha perdido, mejor está la analítica y mejor está de salud general. Entonces, yo sí que creo que lo más importante, y por lo que esto está costando tanto y va a costar tanto que cambie el paradigma, es porque hace falta que educar a la gente, y no solo a la gente, al médico, al oncólogo, Sí, al fisio, al enfermero, y luego tú mismo darte cuenta que no pasa nada, porque yo puedo estar contándote que el entrenamiento de fuerza es maravilloso, pero si no tuviera experiencia clínica y no lo hubiera testado con varios pacientes, sería reacio lanzar ese mensaje porque no me lo terminaría de creer. Entonces también claro. hay que ver para creer, que es importante. Claro. Al final, como sociedad tenemos ese sesgo, ¿no? Al final a Mm. fragilizar y a proteger lo que creemos que va a ser un problema, ¿no? O que pueda provocar daño. Y a mí siempre, muchas veces, cuando hablamos de redactación, ¿no? Y yo explico cómo trabajamos en redactación y demás, y muchos alumnos me preguntan, ah, claro, pero esto con gente joven de rendimiento, pero si tengo una persona mayor, ¿no? Con lo que tú dices. Y digo, ¿qué? Sí, Si tiene una persona mayor, ¿qué? Digo, ¿cómo está esa persona mayor? ¿Entrena? ¿No entrena? ¿Es sana? ¿No es sana? Es decir, que digo, es que me da igual, claro. ¿verdad? Igual que el sexo, muchas veces me preguntan, ah, pero es que con mujeres, ¿cómo redactamos una mujer? Digo, es que me da igual. Y en los niños pasa lo mismo, ¿no? También pasó por aquí Emilio Villa, con los niños pasa lo mismo. Dice, pero es que esto lo voy a aplicar con niños también. Digo, es que me da igual la edad, me da igual el sexo, me da Claro, igual la pastilla incluso que toma, porque al final son variables, ¿no? Cuando hablamos claro, también de cosas, son variables. exactamente. Tú lo tienes que analizar, valorar y ahora, en base a esa valoración, te dice, ah, ¿tienes cáncer también? Vale, pues entonces ya también tiene cáncer. Pero a lo mejor es un culturista con cáncer. Dice, ah, vale, pero no es lo mismo. Exactamente. Mira, Antonio, esta mañana en la universidad hubo un chico que me hizo una pregunta muy buena. Me dice, oye, Mario, dentro de tu batería de evaluación o valoración para un paciente, si tú quieres valorar su condición física, claro, ¿qué test o qué batería de test utilizas? Digo, bueno, eso es relativo a la condición del sujeto. No es lo mismo un bombero que tenga un cáncer de próstata, un culturista que tenga un linfoma o una mujer del quinto que no se ha movido nunca, que puede que lo de menos sea el cáncer. El problema es que tiene una sarcobesidad, tiene osteoporosis, no se ha movido nunca, tiene fragilidad propio del envejecimiento y lo del cáncer es anecdótico. Entonces, en función del sujeto, tú utilizarás unas baterías de test u otra. Puedes utilizar un SPPB para una persona mayor frágil o para una persona frágil que no sea mayor, que sea una Exacto. persona que ha perdido 50 kilos, joven con 20 años, que está fatal. O puedes utilizar con una persona muy mayor, robusta, pero que tenga un cáncer, pues un encoder para medir, yo qué sé, la fuerza de empuje en un multipower o yo qué sé, lo que tú quieras, o medir un salto. Entonces, yo creo que no hay que, o sea, tú entiendes muy bien eso y los que nos dedicamos a esto lo entendemos porque trabajamos con gente y no tienes que sesgarte o cerrarte a un diagnóstico. De hecho, a mí cuando me viene un informe a un paciente le digo, mira, el informe es puramente anecdótico. Lo que necesito evaluar es tu capacidad funcional y a partir de ahí veremos qué hacemos y a qué priorizamos. Pero claro, tú me mandas un informe con un cáncer, yo que sé, un cáncer metastásico, que el informe te lo pinta muy chungo y luego coges al paciente y resulta que en la bici te mueve vatios, resulta que tiene una buena capacidad cardiorrespiratoria y resulta que aguanta una sesión de una hora entrenando fuerza. Digo, pues es que me da igual el diagnóstico que tengas o la medicación que consumas. Tu nivel de rendimiento te permite entrenar muy bien y voy a trabajar con eso. Eso es importante, que a mí me pasó al principio. De hecho, yo con la primera paciente que trabajé, como tenía miedo y desconocimiento, quizá sí que pequé de ir más despacio de lo que tendría que haber ido ahora con el conocimiento y experiencia que tengo. Porque nosotros mismos por desconocimiento lo tienes a fragilidad. Claro, 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 claro. Al final tienes miedo también de aplicar algo, ¿no? Y siempre peca pues de ir por abajo, que también está bien, ¿no? Al Claro. final, si tienes que equivocarte, mejor que te equivoques por abajo que por arriba, ¿no? Sí, para arriba. Entonces, ¿cuál podrían ser, independientemente de las otras variables, las Ujú, peculiaridades que tiene un paciente con cáncer, ¿no? Así como a nivel genérico. ujú. Algo Vale, mira, vale, mira, dentro además de de... todo lo demás que tienen todos, lo que tienen cáncer que A deberíamos mí, a mí salvar. hay, bueno, el paciente oncológico, en principio, ¿vale? Es un paciente que tiene una serie de síntomas y de efectos secundarios propios de la medicación. Ujú, Son muy, muy característicos los dolores en general, sobre todo los dolores articulares uy, en pacientes que tienen, sobre todo de mama y de próstata, que tienen cánceres hormonodependientes. Y luego también es muy característico, esto es algo complejo de gestionar y explicarlo a la persona, fatiga, cansancio. O sea, tiene un ujú, cansancio muy, muy heavy, un cansancio que no les deja casi hacer su día a día. Claro, hay que explicarle al paciente que al final, de alguna manera, tanto la fatiga como los dolores se solventan a base de ejercicio y no a base de estar en tu casa o estar tumbado. sentado. Entonces, claro, entonces todo esto, de alguna manera, son como dos puntos claves o dos puntos bastante complejos que el paciente oncológico hay que intentar trabajar, hay que intentar explicarle. Luego, lo otro que te condiciona mucho el trabajo con el paciente son las cirugías. Ujú, ¿Vale? Las cirugías son bastante, te complican mucho
no por nada, sino porque una cirugía pues, te va a impedir quizá hacer una selección de ejercicios que tú pretendías hacer, ¿no? Entonces, generalmente, fatiga y dolores condicionan mucho a un paciente oncológico, sobre todo durante el tratamiento, y luego lo otro, si tiene una cirugía o una pericirugía, un proceso que va previo a una cirugía, no pasa nada, pero una vez tiene una cirugía, pues, por ejemplo, en mama hay una mastectomía y además también el equipo médico y cirujano es demasiado conservador y tardas meses en mover ese brazo, cuando habría que moverlo casi al día siguiente. Entonces, las cirugías, la fatiga y los dolores son como tres características que impactan mucho al paciente oncológico. No tanto la fragilidad, porque te puedes encontrar gente, muchísima gente, que los fármacos no lo producen una pérdida de pelo, de cabello, y no tienen aspecto de paciente oncológico. Sin embargo, cuando empiezas a toquetear y a preguntar, sí que tienen fatiga, sí que tienen mala calidad de sueño. Las mujeres jóvenes premenopáusicas tienen sofocos, pierden huesos, o sea, por la medicación. Entonces, sí que es verdad que para mí, si tú a un paciente oncológico le quitases la fatiga y los dolores, vendría a ser una persona prácticamente normal para Ujú. poder entrenarla, sobre todo a efectos prácticos de lo que nos corresponde, ¿no? Otra cosa ya es para sus otras cosas del día a día, pero para entrenar, tanto la fatiga como los dolores y las cirugías es lo que más te complica o te condiciona. Genial. Y una pregunta así de curiosidad, ¿no? Más Mm. que nada. ¿A ti te llegan los pacientes en estadios, digamos, recién diagnosticados? ¿Has tenido alguno como que, mira, ayer me dijeron Sí, que tengo tengo, cáncer? sí, mira, esto es buena pregunta porque la gran mayoría de la gente suele venir diagnosticada, o sea, suele venir varios años después, cuando se van dando cuenta que todas las estrategias que hacen y el no hacer nada no te lleva a nada y Ujú. siguen estando mal. Digo, a ver, yo me sigo estando cansado, no he recuperado el peso perdido, o al contrario, se ha ganado mucho peso graso, no consigo perderlo, la analítica sigue fatal, estoy cansado, no estoy motivado. O sea, hay mucha gente que viene después, ¿no?, del proceso oncológico. Gente que venga justo en el diagnóstico o es gente que sí o sí quiere hacer ejercicio y muchas veces no conoce que el ejercicio es beneficioso, simplemente quiere continuar su actividad física durante su proceso oncológico y te viene a ti, o gente que te la deriva a otro compañero, otro profesional. Pero por cuenta propia, si nunca habías hecho ejercicio y el oncólogo tampoco te lo recomienda o no te lo recomienda con la potencia y con la fuerza que tendría que hacerlo, es muy raro, o sea, muy raro. Últimamente sí, o sea, esto es como todo, tú lo sabes, Antonio, cuanto más tiempo Sí, lleves divulgando en claro. redes, dando cursos de formación, teniendo tu centro y trabajando con diferentes perfiles de pacientes, pues cada vez te llega más volumen de gente y da la casualidad que a veces ves gente justo la semana antes de empezar la quimio, ¿no?, de los tratamientos. Justo ha sido diagnosticada un lunes, el miércoles viene al centro, le evalúas y empieza la quimio el lunes que viene. Entonces sí que he empezado a tener gente de esa. Y de hecho sería lo idóneo, porque tú tienes unos datos, unos valores de referencia previo a su proceso oncológico, porque yo me encuentro gente que han pasado años o ha pasado ya justo el tratamiento, la fase aguda de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, y cuando tú le evalúas dices, yo no sé si este paciente está frágil y tan mal de los tratamientos y de lo que ha pasado, o simplemente de que él era una persona en mala condición física, y eso ya te Claro, descoloca un poco, ¿no?, a la hora de trabajar. claro. Pero gente con el diagnóstico recién dado, sin tratamiento todavía, he recibido muy poquita, muy poquita. Te hacía esa pregunta por una razón, ¿no? Porque al final no es lo mismo que te diagnostique un cáncer a que te diagnostique, por decir, un esguince de Claro. tobillo, ¿no? Y, Mm. y quería saber un poco la relación o un poco la parte educacional y la parte incluso emocional de cuando te viene un paciente en esos primeros días, ¿no? Post-diagnóstico, que Mm. imagino que no serán nada fáciles, ¿no? Tenemos que pasar un proceso de duelo, ¿no? Después de ese diagnóstico, porque al final cuando dicen cáncer, independientemente del tipo de cáncer que tenga, que habrá algunos Ujú. más graves y otros menos, ¿no? A mí mañana me dice el médico, tienes cáncer, pues lo primero que pienso es que me voy a morir mañana, ¿no? Entonces, Claro, claro, claro. cuando vienen a ti en esos primeros días, ¿cómo es ese proceso educacional e incluso Lo ma- a nivel emotivo, Ujú. ¿no? ¿Cómo conecta un poco con estos pacientes? Sí, a ver, es muy importante, para mí, pues fíjate, es muy importante primero conocer, o sea, conocer a la persona, hablar con ella, saber cómo está, entablar relación, conversación y saber un poco cómo se encuentra el proceso, porque no es fácil, o sea, tú lo has dicho, primero, la palabra cáncer tiene muchísimos matices, o sea, cáncer puede ser que te mueres mañana o cáncer puede ser que no tienes absolutamente nada, o sea, que el Ujú. tipo de cáncer, el tipo de tumor, las características que tiene, pues oye, te operan y es más, no hay que darte nada de tratamiento, haces tu vida normal. Entonces, es complicado y depende mucho cómo se lo tome la persona y la educación que tenga sobre ello. Entonces, yo lo que intento hacer es primero que el paciente sea el primero interesado. De hecho, hay un artículo que expuse hoy en la universidad, que es un artículo de Ormel del 2017,
que habla de los factores que predicen adherencia al programa de ejercicio, bueno, durante la terapia, ¿no? Y dentro de los factores de adherencia, que yo los tengo puestos en una casilla, en un Excel, yo pregunto estas cosas para saber si el paciente está realmente concienciado o puede ser un paciente que conmigo tenga éxito. Y Ujú. entre ellas está el que sea relativamente joven, que no tenga muchos efectos secundarios, que la persona esté cerca o le pille el centro relativamente cerca. Y luego, como te he dicho, sobre todo que es muy determinante, el que tenga buenos hábitos. Entonces, si la persona de por sí, independientemente del cáncer y el shock emocional, es una persona que está muy concienciada con la salud, con el ejercicio, que lo tiene de verdad como un estilo de vida, va a ser relativamente fácil que venga y que confíe en mí. Si es una persona que no tiene educación para la salud en ningún ámbito, lo más probable es que a la semana ceda, no ya por el nivel emocional, sino porque no llega a entender la importancia que tiene lo que yo le puedo brindar en la consulta o en el asesoramiento. Entonces, para mí, más que el vínculo también personal, que es muy importante y es lo que mantiene a la gente y lo que continúa haciendo que la gente entrene, no tanto el beneficio que experimente, que luego lo va a experimentar, es muy importante conocer realmente eso y conocer, esto me lo dijo una psicóloga, tienes que realmente conocer el por qué va a hacer esta persona eso. O sea, Ujú. ¿cuál es el motivo real? Porque muchas veces el motivo real no es su salud, es que quiere que sus hijos le vean bien o que quiere que su pareja le vea con fuerzas y que no está tal porque no quiere hundir la familia. O simplemente necesita verse mejor porque si ya se ve mejor no se va a deprimir y va a continuar con el proceso. O sea que la parte, vamos a decir, emocional y conocer a la persona y conocer los porqués es bastante complicado, pero si das con ello, terminas enganchando a la persona, que es la parte importante. Y luego te puedes encontrar gente, ya te he comentado, el perfil de una persona mayor, de un pueblo que lo trae su hijo, que no va a entrenar contigo, va a recibir un asesoramiento, que le vas a dar unas pautas y que eso sabes que lo normal es que vaya muy mal. A no Ujú. ser que el hijo esté encima o tenga un cuidador que haga el ejercicio con él o algo así. Entonces, bueno, al final son muchas variables, pero sobre todo para mí la clave, aparte de que conectes con la persona en ese sentido y confíe en ti, que es muy importante, que confíe de verdad en ti, esas características que tiene que tener previas a empezar el trabajo contigo. O sea, yo tengo gente que me dice, Mario, mi oncólogo me ha dicho que no coja peso, pero me fío mucho de ti. ¿Tú qué me dices? Pues ya eso te denota que la persona confía en ti y Ujú. realmente va a ir bien el proceso. O sea, que eso, conectar con la persona emocionalmente, que educarla, o si viene educado mejor, y luego esos ítems que te he dicho de que previamente sea activo físicamente, pero bastante activo, que la familia le apoye, que el entorno o el sitio de rehabilitación o el centro donde va a hacer su ejercicio le pille cerca y sea cómodo, y luego, por otra parte, que no tenga muchísima sintomatología o efectos secundarios de cara al tratamiento. Claro. Al final son unos puntos muy en común con cualquier otro tratamiento, podemos Sí, decir, ¿no? Al final, incluso la cercanía del centro, me acuerdo, no me acuerdo qué estudio era uno quizás de la variable más importante, la adherencia al ejercicio físico, ¿no? Que te pille cerca. de hecho, sí, perdona que te corte, Antonio, de hecho, es que ahora me estaba acordando, dentro de los ítems que valoran en el artículo, hay uno en concreto que me llama mucho la atención, el conocimiento, ¿vale? El conocimiento específico sobre la materia del profesional cualificado está valorado de lo último. O sea, Ujú. es más importante que tú empatices, que seas majete y que te ganes al paciente por otra parte, que tú seas una persona con un conocimiento técnico muy amplio o muy bueno. No está tan valorado de cara, bueno, evidentemente para el paciente. Para mí sí es importante tener un conocimiento técnico de la enfermedad y del ejercicio, pero Claro. que para que veáis la poca importancia que tiene de cara a la adherencia del paciente. Ujú. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Al final son esas habilidades transversales que también hablamos mucho y en todas las profesiones sirve y más Mm, cuando trabajamos en el mundo de la salud, que ese conocimiento técnico al final lo tenemos que tener, ¿vale? Pero mm. no va a ser quizá el factor más importante, de mayor peso, incluso para el éxito del propio tratamiento, ¿no? Porque al final si no hay Sí, sí, adherencia, sí, sí. ¿para qué sirve que sepa mucho, ¿no? Es decir, que lo que realmente sirve es que esa persona pueda hacer las cosas, aunque sean menos de Claro. lo que debería o menos preciso de lo que se podría hacer si tuviera más conocimiento técnico, es que esa persona haga algo, ¿no? Y empiece por lo menos a hacer Sí algo, que, ¿no? sé que suena un poco raro y a mí me ha pasado un poco lo mismo porque, a ver, yo, fíjate, si yo competí en culturismo, porque además esto me lo dijo una psicóloga, todos los que competís en culturismo, una disciplina como esa, tenéis un rasgo obsesivo-compulsivo, entonces tú quieres controlar todo. Tú quieres controlar, yo me controlaba la dieta, el entrenamiento, las horas de sueño, todo. Entonces, claro, cuando tú quieres entrenar a un cliente que ya en sí es entropía pura y dura, es todo un despelote, a mí me ponía muy nervioso el no controlar el proceso o no poder controlar todas las variables que yo supone que podía, porque la gente no tiene la capacidad económica para entrenar 3 o 4 veces contigo en el centro, no tiene la salud para hacerlo.
Y al final te vas dando cuenta que lo más importante, por ejemplo, a día de hoy, que yo lo digo, tengo pacientes que llevan 4 o 5 años que son metastásicos y que, vale, no hacen el mejor entrenamiento del mundo desde un punto de vista fisiológico. Yo lo sé, sí que yo lo sé. Pero desde un punto de vista de su logística, de su capacidad económica, de su contexto, hacemos lo mejor que podemos. Y lo importante es que llevan 5 años con tratamiento y 5 años que una vez en semana nos ponemos a entrenar. Entonces, y están mejor, y han mejorado, y hablas con ellos, que yo tengo testimonios en Instagram con pacientes y siguen ahí. Y todos esos pacientes que están ahí en Instagram siguen entrenando, y muchos llevan 4 años, 3 años, 5 años. Y eso es lo que a mí me vale. A mí un estudio de intervención de 12 semanas, de 500 horas de entrenamiento a la semana, no me valen porque no reflejan la realidad del paciente. Es que no es así. Sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Al final es mejor hacer algo un poquito peor, pero hacerlo que no Ujú. hacerlo, ¿no? Entonces, al final es un poco esto, contextualizar lo que trabajamos en el mundo real, digo yo siempre, ¿no? Además de las investigaciones que podamos hacer, lo que hagamos en el mundo real, entendemos la importancia que tiene el contexto, ¿no? Y la persona en Ujú. sí. Entonces, pues es verdad que a lo mejor, pues hacer una alta intensidad, no sé qué tal, es Mm. mejor que un extensivo, pero es que a esa persona le gusta mucho andar y no le gusta nada esforzarse, ¿no? Por decir, ¿no? Y bueno, Claro, pues quizá tenemos que ir por ahí, ¿no? En vez de imponer muchas veces, que es lo que queremos hacer, ¿no? Imponer como nuestras reglas a una persona que tiene su propia vida, ¿no? Y, claro. y bueno, hablando ahora ya más en concreto de este tema, ¿no? Una de las preguntas que es la que te hacía ese alumno esta mañana, Mm. las valoraciones en general que tú sueles hacer, ¿no? Bueno, hemos dicho que depende un poco del cliente. ¿Qué Sí, batería en pero general que tú tienes? Que luego ya la vas... adaptando. ¿Qué variables quieres medir? Más que Eso es. nada. Mira, generalmente sabe perfectamente que tanto la capacidad cardiorrespiratoria como, en este caso, la fuerza muscular, pues son potentes predictores tanto de supervivencia como de tolerancia al tratamiento. Entonces, evaluar esas dos capacidades físicas es muy interesante para evaluar dentro del sujeto. Y luego, pues dentro de esos test o esa batería, o, bueno, dentro de esas dos variables, pues tú puedes medir la fuerza de muchísimas maneras y puedes medir diferentes manifestaciones de la fuerza y tú puedes medir la capacidad cardiovascular de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, para medir la capacidad cardiovascular, yo utilizo, porque es muy sencillito y con el perfil de pacientes está publicado, está validado, el test de los 6 minutos. Es un test muy Ujú. sencillo de campo, te hacen falta unas setas, unos conos, una distancia conocida, un pulsómetro, la persona y ya está. Y haces 6 minutos de marcha rápida y vas registras los metros recorridos y yo voy registrando también la frecuencia cardíaca, tanto cómo va progresando a lo largo de la prueba, como la recuperación, el último minuto de recuperación. Ese es un test que uso muchísimo, el test de los 6 minutos. Hay otro que es un poquito más agresivo, que la gente, sobre todo el paciente, suele acabar bastante agotado, que es el test el test del STEP de Harvard, ¿vale? Que Ujú. es un test, lo mismo, no es incremental, pero lleva un tiempo, llevas un metrónomo, llevas el pulsómetro y tú tienes que estar subiendo y bajando un escalón y vas registrando la frecuencia cardíaca y vas viendo un poco la fluctuación. Y además hay algunas fórmulas para estimar el consumo de oxígeno, lo que pasa es que no en este perfil de población. Pues esos dos test, en función de si el paciente veo que está más entrenado o menos entrenado, pues cojo uno o cojo otro. Caminar sabe todo el mundo, por tanto no va a haber ningún tipo de sesgo. Subir y bajar el escalón a un ritmo de un metrónomo en concreto, a la gente le cuesta mucho y además también muchas veces el paciente tiene un nivel de fuerza tan bajo que subir y bajar un escalón le fatiga neuromuscularmente antes que cardiovascularmente. Sí. Entonces, puedes tener un problema ahí. Pero el test de los 6 minutos lo uso muchísimo y está validado en pacientes de cáncer, ¿vale? Luego hay otros que se pueden utilizar si tienes una cinta, como el de Rockport o protocolos de Bruce modificado. Hay otros que se pueden usar, pero yo personalmente con estos dos test de campo me apaño muy bien. Fuera, además, lo hacemos en el parque de Berlín, fuera, con los conos ya tengo la distancia medida y lo haces muy rápido, no tardas nada. Incluso te sirve para hacer un calentamiento, aparte cardiovascular, elevar frecuencia cardíaca y todo eso te puede servir. Luego, a nivel de fuerza, justo ahora con Iván Gonzalo estamos redactando ahí una propuesta de batería de test neuromusculares para evaluar. ¿Por qué? Porque generalmente se suele usar mucho el hand grip. Ujú. Yo tengo el hand grip, bueno, me lo presta un médico, el Hammer, y básicamente lo que hago es usar el hand grip para medir la fuerza de presión manual. El problema que hay es que la fuerza de presión manual está muy bien para contrastar con la evidencia científica, pero no tiene por qué reflejar la pérdida y fuerza y función de otra serie de grupos musculares. Entonces, al final, el hand grip está muy bien como un test más, pero no debería ser el único ni el gol estándar. De hecho, esto hay un artículo que lo he puesto hoy de Young y colaboradores que te lo comenta, que hay que utilizar otros tests. Entonces, ¿qué test también utilizo que me gustan? Con gente más frágil o normal, el test de sentarte y levantarte de una silla en 30 segundos y evaluar o contabilizar el número de repeticiones, donde luego hay tablas que te dicen los puntos de corte.
También me gusta medir el salto vertical. Es bastante difícil porque, por ejemplo, y tú lo sabes con el rendimiento, con lesiones, que al final medir un CMJ o medir un squat jump, pues no es tan fácil porque hay que saber un poquito hacerlo, la Sí. técnica, la gente no sabe saltar. Entonces yo me he inventado un protocolo, me he inventado un test que es sentar a la persona en una silla de 45 centímetros, los brazos cruzados al pecho y de ahí sin contramovimiento que salte. Y lo que salga, da igual. Y repito ese test en el tiempo. No está validado, no hay literatura de ello, pero es una manera de protocolarizar y estandarizar un test que me sirve para replicar en el tiempo. ¿Vale? Luego también todavía no he invertido, pero quiero comprar una Wattbike para medir el test de potencia, el peak power output, que es a los 6 segundos, medir la potencia pico en 6 segundos de pedalear. ¿Por qué? Porque es algo que pedalear sabe todo el mundo. Entonces me puede servir de valor de referencia de potencia. Y luego hay otra cosa que sí que me encantaría implementar y hay algún estudio que mide, que es con maquinaria de aire de compresión neumática, que tú lo conoces seguramente, Sí. Kaiser Fitness, pues medir y ver un poco la potencia de ese tren inferior. Eso sería súper interesante hacerlo en un test de extensión de rodilla o un leg press unilateral. Esos para mí son test, bueno, hay algunos que los uso porque tengo las herramientas, tengo la Sí. capacidad de hacerlo y otros que no. Y luego otros pequeños test o herramientas simplemente es por ver cómo se mueve la persona. Vamos a hacer 5 push-ups en un plano inclinado para ver si disocia Ujú. la cintura escapular, si hace anteversión, retroversión. Vamos a intentar hacer un peso muerto a ver si tiene bisagra de cadera. Cositas sencillas que no son test con un valor cuantitativo, pero para mí me da mucha información, tiene un valor cualitativo bastante importante. Entonces, esa vendría a ser un poco una batería de test y luego ya en función de las cirugías que haya tenido, otra serie de cosas, puedes añadir test de movilidad o medir rangos de movimiento o medir otra serie de cualidades, pero que tampoco me gusta alargar mucho la batería de test porque el paciente se fatiga muy rápido. Claro. Tanto mentalmente como físicamente. Entonces quiero que sea algo rápido. O sea, Ujú. vamos a 4 o 5 cosas de estabilidad estática, estabilidad dinámica, 3 cosillas rápidas de fuerza y potencia y luego al final test cardiovascular y ya está. Hemos acabado la evaluación, me quedo con esos datos y cuando yo considere que tú has mejorado lo suficiente o lo empiece a ver yo en el entrenamiento y tú me lo des sensaciones, repetimos el test. Que es como lo suelo hacer. No hay un punto, no es que digo, no, los 3 meses se repiten los test, no, porque si has tenido 3 meses de mucho tratamiento y has estado muy mal, puedo repetirlo para ver qué tan mal estás o cuánto has empeorado, pero no me Sí. interesa. Me interesa ver cuando hay un cambio abrupto, tanto para arriba como por abajo. Genial. Sí, me gusta porque he hablado de herramientas de la más barata a las más caras también. Sí, hay algunas que son más complicadas y más caras en ese sentido, pero yo creo que al final cualquier test o cualquier herramienta que te dé algún tipo de información va a ser muy interesante. O sea, no te hace falta tener los mejores medios del mundo. De hecho, yo me obsesiono mucho con el hecho de tener la capacidad o poder dar herramientas a los alumnos, a los profesionales que sean de andar por casa, que sean baratas, que sean sencillas, porque no me sirve de nada tener un encoder si no lo sé usar o si no tengo el dinero para usarlo o si mi Claro. paciente no le va a sacar partido. O no me interesa de nada tener una máquina Kaiser que no sea más allá que tema de publicaciones si luego la maquinaria es tan cara que la mayoría de la población y mayoría de entrenadores personales no van a poder usar. Claro, claro. Mario, hemos perdido tu imagen de todo modo. A ver si puedes ¿Sí? restablecerla, si le puedes dar al Vale, espera, vídeo. sí, la voy a restablecer. Dame un momentillo, porque es que creo que sí, que con el del portátil y esto. Le ha dado a la imagen. Ah, Bueno, sí, a ver. de todos modos, Ahora sí, ahora sí. Ay. perfecto, te vemos, te vemos, te vemos. Y lo que te van a escuchar, pues te escuchan perfectamente, así que bueno. Sí, al final nosotros hacemos algo muy parecido. Al final, yo creo que hay una obsesión hacia los test validados, confiabilidad, no sé qué, no sé cuánto, que están muy bien, muy guay, con los puntos de corte también. Yo estoy un poco en contra también con los puntos de corte y si quieres luego hablamos del por qué. Sí, 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 Igual sí. de para mí, Land Grip, por ejemplo, es Mm. sí, muy guay, como tú dices, a Es, nivel de investigación, pero exactamente. Pero no te aporta a nivel de información. utilidad, yo Claro. la única vez que he hecho algún test de Grip con algunos de los clientes, pacientes que tenemos, es porque tenían alguna lesión en la mano, ¿vale? Y Claro, entonces quería claro, valorar la fuerza que tenía, ¿no? O tenía una artrosis en claro. la mano y demás, y quería valorar, porque si no, sí, bueno, se relaciona con tal, no sé qué, vale, pero si yo necesito saber si esta persona puede subir la escalera de su casa, pues necesito saber Exactamente. Eso es. cómo sube la escalera de su Mm. casa, ¿no? Y entonces, lo que decimos muchas veces,
y aquí un poco la diferencia entre la precisión y la significancia, es decir, lo significativo que es para nosotros un test y lo útil que es para nosotros un test, que muchas veces es más importante que ser completamente preciso, ¿no? Tener un analizador de gases, tener su Sí, sí, cinta, eso. claro, exactamente. Mira, el otro día yo fui el viernes a Itios, que es una clínica con una persona que me invitó a hacer un test de flexibilidad metabólica, que básicamente Mm, es para ver con un analizador de gases, con un Cosmet creo que era, pues ver un poco qué utilización tienes tú de un sustrato energético durante X vatios y tal, y ver un poco esas cosas y hacer una sí, calorimetría. Me pareció algo súper interesante, pero claro, la herramienta vale 35.000 euros para solamente medir eso. Si vas a trabajar en una universidad, vas a hacer investigación, me parece fantástico, pero yo le decía a la persona que tiene el aparato, lo que habría que hacer es hacer una investigación con este aparato y correlacionarlo con otras variables mucho más sencillas de medir. O sea, claro. por ejemplo, pues no sé, valorar una serie a un perfil de muestra de pacientes oncológicos con unas características, tanto en el ciclodrómetro con el COSME o en cinta con el analizador de gases, y hacer eso mismo fuera en el campo y empezar a tener datos de decir, los sujetos que completan más de 800 metros tienen un consumo de oxígeno estimado de tanto. Y Claro. esos datos me dan a mi información porque tus chicos en la formación o los míos no tienen esa herramienta ni van a tener dinero, y si lo tienen prefiero que no lo gasten en eso, que lo gasten Claro. en otra cosa. Con Entonces 30 yo también, claro, yo también coincido contigo, Antonio, en que a veces nos liamos mucho con que esté validado, que esté especificado para ese perfil de población. Y yo lo que necesito son test que a mí me den información de que la persona está mejor, nada más. Claro, claro. Yo siempre digo, cuando me quieren vender esas máquinas tan caras, porque tengo compañeros, ¿no? que compran maquinaria muy cara, digo, mira, yo por ejemplo con 35.000 euros, en tu caso, ¿no? que tiene un centro con personas con cáncer, puedo abrir una unidad de cáncer en un hospital, por decirlo, ¿no? Es decir, Claro. intentamos hacer cosas útiles con ese dinero, ¿no? Tengo muchos compañeros fisios y demás, que a lo mejor compra un ecógrafo con 40.000 euros. Claro. Yo, mira, Sí, 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 sí. con 40.000 euros contrato dos fisioterapeutas durante 2 años, durante un año, ¿no? Digo, Exactamente. hostia, es decir, Sí, que luego, al final, por ejemplo, si tú consideras que va a dar un servicio de calidad o puede marcar una diferencia, ¿no? Por ejemplo, a mí, lo que te decía de la maquinaria Kaiser, yo la he estado mirando bastante. Hay un estudio súper bien hecho en pacientes de supervivientes de cáncer de próstata con terapia de privación de andrógenos, y sí. las mejoras que hay en potencia y en masa muscular y en parámetros de rendimiento es lo mejor que he visto en mi vida. De hecho, es impresionante, parece que eran de rendimiento. Y yo creo, es mi criterio, que el protocolo de ejercicio y la maquinaria en ese contexto ha ayudado mucho a que los pacientes hayan mejorado tanto Ujú. esa manifestación de la fuerza. Entonces, quizá en un futuro, si tengo mucho dinero, pues priorizaría mi inversión en qué quiero hacer o qué no quiero hacer. Pero de cara al grueso de población, si no te dedicas única y exclusivamente a un perfil de pacientes, al final son recursos y puedes jugar con Claro, gomas, puedes jugar claro. puedes jugar Ahí, con la biomecánica, puedes jugar con otras cosas. por ejemplo, hablando de soñar y hablando de máquinas chulas, ¿no? A mí me gusta mucho la Alter G, ¿no? Hacemos un poco de Sí, sí, publicidad, sí, ¿no? sí, Esa, claro. esa, esa me Sí, parece sí, una máquina de una utilidad brutal, una utilidad claro. increíble. Por ejemplo, si trabaja con persona con obesidad o con una lesión o incluso con persona con fatiga, Exactamente. poder quitarle peso de forma tan fácil Gravedad y peso, sí. es la hostia, ¿no? Porque al final pueden andar y pueden correr como nunca. Lo único que, claro, el precio es abusivo, es realmente abusivo. Y la cuestión es, ¿cómo es posible que todavía no haya más empresas que hagan ese mismo producto? Ya hago un llamamiento Sí, a la empresa, a los ingenieros, hagan ese mismo sí, producto por lo menos a la mitad del precio, ¿no? Porque estamos sí. hablando de entre 40 y 60.000 euros para una cinta al final, ¿no? Es una cinta Sí, muy guay que te quita peso de forma muy, muy gradual, pero realmente la utilidad sería tremenda, ¿no? Imaginamos una persona que sale del hospital, que no puede andar porque no tiene claro, fuerza, en vez de usar muletas, lo metemos ahí, le quitamos el 50% de peso y ya está andando. Es decir, además, claro. a nivel también cognitivo, a nivel emocional, Exactamente, motor, emocional, efectivamente. sería la hostia, ¿no? Pero claro, son herramientas que son tan caras que al final nosotros nos las ingeniamos. Yo estoy empezando a pensar a poner una especie de grúa encima de la cinta de nuestro centro para simular algo así, ¿no? Pero que al final, Sí, si al final, como dices tú, Antonio, yo lo que pasa es que tengan aplicabilidad práctica y que se puedan llevar al mayor porcentaje de público, porque luego al final tú tienes unas cuantas barras, un rack, discos y pues cuatro cosillas más, y puedes trabajar muy bien, sinceramente, con el grueso de la población. Entonces, creo que eso está muy bien, y además el otro problema es que si tampoco la gente tiene acceso a eso, tampoco tiene sentido que aprenda a usarlo. Yo, por claro. ejemplo, hace 5 años, cuando trabajé en medicina preventiva, pues yo utilizaba un DEXA, Ujú. y yo me acuerdo que el software yo sabía usar el Prodigy y lo calibraba y tal,
Pero claro, lo supe usar y me lo enseñaron a usar porque yo iba a medir a esos pacientes, pero en cuanto me he ido y he dejado de usarlo, las actualizaciones nuevas no las sé usar, como es normal. Y la pregunta es, y luego pienso, ¿para qué lo quiero usar? Si no lo voy a usar, y en este caso la composición corporal no es algo que yo me preocupe con el paciente tantísimo. O sea, lo que más me interesa es su rendimiento y su función muscular, ¿no? Y su capacidad cardiorrespiratoria. Entonces sí que es verdad que las herramientas están muy chulas, te vienen muy bien, dan mucho, no sé, bombo en redes sociales, marketing, pero creo que coste-beneficio, o tienes un centro muy bien orientado hacia un área y quieres hacer investigación, docencia y tal, que para eso está la universidad, o lo veo que es excesivo, como has dicho tú, como la Alter G. Es preciosa, pero es que 60.000 euros quizá los destinas a otra cosa. Y hablando de entrenamiento, ¿no? Justo ayer hablábamos Hmm. con Eneco, bueno, digo ayer, pero es la semana pasada, ¿no? Porque ahora hago como bronca, ¿no? Estamos en directo. La semana pasada estuve hablando con Eneco y hablamos de carácter del esfuerzo y la importancia que tiene, ¿no? Al final, alcanzar carácter de esfuerzo Sí, muy alto, ¿no? Para exactamente. hipertrofia. Y aquí estamos hablando de personas que se cansan rápido, que se fatigan mucho, pero que a la vez no interesa mucho ese desarrollo de la masa muscular. ¿Cómo coordinas tú esas dos cosas, ¿no? La alta fatiga que Mira, tiene y los altos niveles de eso fatiga es. que tenemos que conseguir. Vale, mira, esa pregunta me la han hecho hoy también una persona en la universidad y es muy buena. Primero, la fatiga relacionada con el cáncer es una fatiga atípica. Es una fatiga que viene promovida por los tratamientos y la enfermedad, donde el sistema biológico se desregula, se despelota el eje neuroendocrino, el sistema inmune, aumenta la inflamación. O sea, al final es un cuadro muy complejo que básicamente promueve y produce una fatiga exagerada. ¿Vale? Pero esa fatiga es una fatiga que no tiene nada que ver con tu rendimiento físico y de hecho mejora con el ejercicio. Entonces, yo me he encontrado en mi práctica clínica, no he encontrado ningún paper al respecto y lo he medido con encoder, con un par de pacientes con bastante fatiga, que ellos dicen, según entran por la puerta, dicen, Mario, yo vengo súper cansado. Y cuando empiezas a calentar un poco y se van activando y luego haces las primeras series y pones el encoder, dices, coño, es que el otro día no me dijo que venía cansado y la velocidad de movimiento es la misma, si no mayor. Entonces, no hay que dejarse guiar y sobre todo con pacientes de cáncer que ya tienen camuflada una fatiga, una falsa fatiga que te generan, la fatiga que produce el propio ejercicio con la fatiga que tienen del cáncer, ¿vale? Y de la enfermedad. Entonces, yo intento olvidarme que están cansados. De hecho, una de mis pacientes, Esperanza, siempre me lo dice, siempre que entro y te digo que estoy cansada, saco un entrenamiento increíble. O sea, que te lo voy a empezar a decir de manera habitual. Y lo que hay que hacer, lo que yo intento hacer es intentar con ojo clínico, pues ver qué tan cerquita del fallo están en algunos movimientos y trabajar con eso y trabajar con valores objetivos, no con percepción del esfuerzo, porque familiarizar a una persona con cáncer previamente inactiva físicamente con una escala de percepción de esfuerzo es muy difícil. Ujú. Es muy difícil. Entonces, porque tienen su fatiga, no entienden que el ejercicio les va a reducir la fatiga, no saben qué es un 2, qué es un 3, qué es un 8, qué es un 10, y tienen todo un poco un despelote. Entonces yo digo, mira, tú vas a coger esa barrita y vas a hacer este movimiento, ya tienen técnica, vamos a empezar calentando por esto y vamos incrementando la carga. Y yo simplemente le pido, intenta moverla con potencia y con buena técnica y demás. Y yo voy observando qué pasa. Según van pasando las series, a veces pongo el encoder, a veces no, por no liar ahí, Sí. ya me quedo con una carga y a partir de ahí trabajo. Pero no te creas, como te digo, que la fatiga que refiere el paciente con respecto al rendimiento a nivel neuromuscular, de potencia y fuerza, no van tan de la mano. O sea, en mi experiencia con pacientes no van tan de la Es mano, sobre decir, todo los que saben empezar. podríamos decir que es mejor no usar una percepción del esfuerzo con esos pacientes, ¿no? A Es mí decir, no me, guiarlo exactamente, a mí, por otra, por ejemplo, la velocidad de ejecución, pero sin medirla directamente exactamente, con así con el codo, pero viéndola, cuando vemos que viendo un pierde poco. X Ujú. velocidad, poder pararlo, ¿no? O ve que pierde un poco la técnica, ¿no? Podemos decir fallo técnico, Exactamente. O sea, además. suena un poco raro. No es tanto de andar por casa, pero cuando el paciente tiene una fatiga que viene con él y que convive con él todo el día, si tú le pides una escala de percepción de esfuerzo, está camuflada por esa fatiga típica. Entonces ya no sabes si el 9 que te está diciendo es un 9 por el esfuerzo físico que ha hecho y que se va a reflejar en una pérdida de rendimiento, o es un 9 porque él convive con un 9. Claro. Entonces yo prefiero alejar esa percepción de esfuerzo y vamos a trabajar, y con lo que tengas hoy es con lo que trabajamos. Igual que, por ejemplo, medir vatios, o me pasa mucho, Antonio, que esto es una movida. Hay muchos fármacos que desregulan la frecuencia cardíaca, ¿vale? Ujú. Muchísimo. Las antraciclinas son cardiotóxicas. Las chicas a veces tienen el sistema simpático alterado y tienen taquicardia. Entonces, si yo pongo un pulsómetro, según están en la bici calentando, están a su 90% de la frecuencia cardíaca teórica máxima. Y sé que no lo están. Dicen, pues si yo no noto que me esté cansando tanto o no noto que vaya tan intenso.
Entonces intento trabajar, que esto es bastante difícil porque hay que conocer a la persona y hay que ir poquito a poco, intento trabajar con datos objetivos y reales, no dejarme guiar por las sensaciones, porque el paciente tiene unas sensaciones muy raras. Y me pasa sobre todo con los pacientes que entrenan habitualmente y que entrenaban y que tenían su pulsómetro o tenían su sistema de entrenamiento y entrenaban, cuando de repente viene el cáncer y empiezas a trabajar con ellos, ellos mismos no entienden qué está pasando. Dice, pero Claro. Mario, o sea, hago mis series y voy aquí al 90% de la frecuencia cardíaca, el caso es que las aguanto bien y esto, no sé qué está pasando. Digo, tranquilo, es la medicación. Es como Ujú. si tú tienes a un cardiópata que tiene algún bloqueante, algún beta bloqueante y pues quieres prescribir bajo frecuencia cardíaca. No puedes, está frenado. En este caso, Claro, al contrario, en este caso está disparado. Entonces claro. sí que recomiendo a la gente o a los profesionales que intentéis extraer herramientas objetivas, porque es más fácil a la hora de trabajar y a la hora de valorar. Porque si no, va a depender mucho si te han dado tratamiento, si has dormido mal, varía mucho Sí, las sensaciones. a nosotros nos pasa también cuando trabajamos con personas con dolor, por decir específico, con dolor persistente, que al final varía mucho su dolor de un día para otro y no están tan relacionado con el ejercicio que tú has hecho, ¿no? Por lo tanto, si te guía Claro. mucho por ese dolor que ellos tienen en ese día, pues bajaría demasiado la carga y por tanto no tendría una mejora funcional en la que Es, tú quieres buscar. es Entonces tú dices, mira, exactamente. lo que yo un poco le explico, ¿no? Dice, nosotros vamos a ir para arriba, siempre. Es decir, vamos a intentar ir siempre para arriba. Vamos a hacer pequeños ajustes, pero nunca vamos a volver al punto inicial. Entonces, tú Claro. algún día vas a tener algo más de dolor, algún día un poquito menos, pero lo que vamos a observar, en vez de hacer cambios diarios, vamos a hacer cambios a lo mejor mensuales para ver Ujú. tendencias. Al final, cuando tenemos un sistema que varía tanto, ¿vale? Ya somos un sistema complejo, Eso pero mismo. además Pasa, varía tanto, exactamente pasa conmigo lo tú te mismo. ajustas diariamente, eso pasa mucho con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, también Sí, rendimiento. Cuando tú te vas en variables que son tan sensibles a cambios diarios, claro, si tú tienes que basar todo tu entrenamiento en una única variable que cambia tanto, pues al final te vas a volver exactamente. loco, porque un día estás Sí, haciendo sí, sí, sí. 160 días y otro día no puedes hacer 60 días. Entonces, Eso es. Es que eso exactamente pasa exactamente lo mismo. O sea, tengo gente que un día pues, tú tienes una carga determinada o tú pretendes, sabes la tendencia que tiene la persona y dices, a ver, pues es que si me dice que tiene una fatiga de un 10 entonces no podemos hacer este ejercicio en teoría, ¿no? claro. Entonces tienes que ser más, tienes que aprender a conocer poco a poco a la persona, que ella confíe en ti e ir trabajando. De hecho, el directo que hice hace poco con Odil Fernández, ella me lo decía, o sea, yo hacía ejercicio y la fatiga se iba. Y cuanto más intenso, la fatiga más se reducía, que es algo bastante contrapuesto, ¿no? Como te pasará con el dolor. De hecho, exponías tú en tus Claro, historias que me gustó mucho un caso, creo que de osteoartritis de rodilla, que le sí. metieron caña Sí, sí, sí. Era entrenando fuerza y había mejorado. un caso único de una Mm, mujer mayor, sí, con osteoartritis. Y claro, lo ujú. que decía el propio artículo decía que normalmente se le pone carga muy baja y lo que hicimos con esta mujer fue justo lo contrario. Buscamos Al RM contrario, y llegó a ser, yo que sé, 100 kilos de peso muerto, una es persona una sedentaria, barbaridad. una persona mayor y mejoró mucho. Te hacen ver la radiografía, como aumenta el espacio también intraarticular y es la hostia. Al final eso tiene sentido, lo que le disminuye la fatiga, porque nosotros vemos la fatiga igual que el dolor, al final, como un sistema de alarma que tiene nuestro cuerpo, que puede Ujú. estar desregulado, como tú dices, de los medicamentos, del contexto, de su emoción y demás. Y por tanto, cuando tú le das la seguridad, cuando tú le das un ejercicio y le estás demostrando al cuerpo que sí puede hacer, entonces el propio cuerpo dice, vale, no es necesario que tenga tanta fatiga, porque al final la fatiga es como una seguridad que tiene nuestro cuerpo. Dice, Ujú. si te pasa demasiado, te puedes morir. Entonces yo te doy fatiga y tú paras antes. Mm. Pero claro, en esos pacientes, igual que con lo que tienen dolor, igual que con lo que tiene obesidad, claro, si me tengo que basar en base al hambre que tiene, si comer o no, eso va a ser la Claro, hostia, ¿no? Entonces, exactamente. claro, el ejercicio modula esa respuesta y por tanto su fatiga va a disminuir porque su percepción de amenaza disminuye. Y en este caso Claro. lo vemos con la fatiga. Y a mí me parece súper interesante esto que tú estás diciendo porque no lo sabía que pasaba esto del cáncer, pero tiene toda la Sí, explicación por lo que con los conocimientos que tenemos ahora mismo sobre la neurociencia. La fatiga y el dolor, vamos, como si fueran lo mismo, como si fueran hermanas, ¿no? Son hermanas, pero es ujú. una manifestación diferente de una alarma que está expresando nuestro cuerpo. Al final, cuando tú corres un Claro, maratón, te fatiga para no romperte, no porque tu cuerpo no no por quiere otra que cosa. gane, ¿no? Sí, a ver, yo en ese sentido, Antonio, el problema que tenemos muchas veces es que no tenemos, que lo decías tú, ¿no? Valores de referencia o puntos de corte o tal, pero al final tu propia experiencia te va haciendo entender estas cosas. Tú te vas dando Ujú. cuenta. Cuando hablas con los pacientes, con los clientes, cómo te encuentras, cómo estás, le ves entrenar, él confía en ti, digo, pues yo te veo bien, pero es que estás con fuerza y dices, joder, tienes razón, la verdad que no me pesa tanto, tal.
y poco a poco vas avanzando y cuando vas viendo que ese patrón se repite, digo, pues tiene que tener un porqué. Y al final yo intento, soy muy, en eso muy pesado con los pacientes de intentar tener variables objetivas, o sea, variables de rendimiento objetivas, pero que a su vez no varíen mucho en el tiempo. Porque como bien has dicho tú, hay una chica, Ana, que está haciendo su tesis doctoral para ver si la variabilidad de la frecuencia cardíaca puede servir como variable para ver cuándo puedes meterle más caña o no. Yo personalmente, no es por tirar la tesis, pero yo creo que no, porque son pacientes que están sometidos a una medicación y a una serie de cosas donde la frecuencia, la variabilidad de la frecuencia cardíaca ya es bastante variable. Si encima ya le metes todo el tratamiento oncológico, seguramente sea súper variable. Entonces, te va a salir unos datos rarísimos. Dice, hoy no debe entrenar y resulta que es porque no ha dormido bien, por la medicación, no Ya. porque no pueda. Entonces, es verdad que es complicado, pero al final, cuanto más datos objetivos tengas, más fácil va a ser poder, primero, explicarle al paciente qué le pasa y por qué hacemos lo que hacemos, y luego no guiarte o no pecar de menos, que muchas veces es lo que hemos dicho, se tiende a fragilizar o se tiende a hacer mucho menos de lo que se debería o lo que se puede hacer. Yo te lo digo porque yo en mi experiencia con pacientes intento que entrenen intenso y a ti te ha pasado lo mismo con gente con dolor y te quedas alucinado de lo que la gente puede llegar a hacer si Ujú. se da el tiempo correspondiente y si se hacen las cosas relativamente bien. Entonces yo creo que la ciencia, incluso lo he hablado con más profesionales, creo que la ciencia infravalora lo que se puede llegar a desarrollar o a crear en la práctica clínica verdadera, real, con un paciente comprometido. Sí, y eso lo vemos, yo creo, porque al final con los Coffee Break hemos hablado con diferentes profesionales, hemos hablado, por ejemplo, con Lidia, también Romero, con embarazadas, y Sí, pasa lo mismo, embarazo. no son enfermas y sin embargo en muchos casos se tratan como enfermas, ¿no? Aunque no tengan ningún riesgo, en algunos casos el embarazo y demás, pues parece que tienen que hacer aquagym, ¿no? O igual que las personas Sí, mayores, sí. cuando vemos que, vamos, si yo tengo además una compañera, una chica que fue alumna mía también, que es fisio y demás, y hace CrossFit, y estuvo haciendo CrossFit hasta casi parir, y a las 2 semanas después Claro, volvió a hacer CrossFit, y con una salud brutal y con una vuelta a su deporte increíble, ¿no? Obviamente ajustando las cargas y demás, porque también controla todo el tema de suelo sí, pélvico y demás, pero claro, tú la veías y dices, pero no es posible que ella sí y no, y las demás no, pero realmente te claro, das cuenta porque ¿de dónde viene esta chica? A lo mejor viene de hacer claro, hace cinco, exactamente. 5 años de CrossFit de forma muy, muy intensa y por tanto esa pequeña variación que ha sido el embarazo le afecta y le va a afectar, porque por supuesto el tercer trimestre le ha afectado en todo lo que es tema de carga y demás, pero muy por encima de cualquier mujer normal sedentaria, ¿no? Que puede quedarse Claro, embarazada. Entonces lo vemos en embarazada, lo vemos en niños sanos, lo vemos en niños sanos, lo que decíamos antes, ¿no? Ese sobreproteccionismo de la sociedad o esa medicalización, ¿no? También de sí, la sociedad, todo se medicaliza, todo se hospitaliza, todo es patología, y aquí estamos hablando de patología que es cáncer, pero que en personas que no tienen patología también se le patologiza, ¿no? Es decir, no, mira, sí, 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 que tiene tal, no, hostia, eres niño, pues no haga esto, eres embarazada, pues no haga esto, ¿no? Entonces, es muy curioso como al final también lo que hablamos, ¿no? Somos un sistema complejo y vivimos en un mundo complejo sí, y la sociedad va a ser que nuestros entrenamientos y cómo nos afrontemos a ello va a ser muy, muy diferente, ¿no? Y bueno, hablando de cáncer y hablando en específico de los clientes que tú tienes dentro del entrenamiento, ¿cómo combina la parte de entrenamiento de fuerza, la parte de entrenamiento cardiovascular? Como se habla mucho también, ¿no? Es que hay interferencia, cuidado, que si hace mucho cardio pierde masa muscular y demás. sí. Acláranos un poco en el contexto del cáncer, ¿no? Mira, yo generalmente intento hacer, la mayoría de la gente entrena o una vez en semana conmigo y luego lo dejo de veres, o entrenan 2 veces en semana. 2 son pocos y además si el paciente está en tratamiento, yo no le dejo que venga más de una vez en semana, aunque él quiera o pueda, porque sé que van a venir curvas y sé que va a ser muy probable que no venga, ni siquiera en la semana. Entonces yo intento que el trabajo cardiovascular, a ser posible, quede incluido en la sesión. ¿Vale? Entonces, hay mucha evidencia, tanto en población sedentaria, en actividad físicamente, como también en cáncer, que los pacientes con intervalos de alta intensidad y de corta duración y corto volumen son capaces de mejorar su consumo de oxígeno. Estamos hablando de intervalos cortos, intervalos 10-20 segundos, no son muy, muy largos, pero son muy intensos. Ujú. Y en gran medida también porque el consumo de oxígeno en este sector de la población no solamente se pierde por un factor central de la bomba, el corazón, el pulmón, sino porque la mitocondria y a nivel periférico están tan mal que no son capaces de generar ATP y llevar un buen rendimiento y un consumo de oxígeno. Entonces, yo intento que la sesión sea un calentamiento muy rápido, sencillo, intenso, que les active, les suba la temperatura, un poquito de movilidad. Vamos directo con las series de fuerza y potencia y al acabar ya
hacemos un trabajo de alta intensidad y corta duración con intervalos de alta intensidad. Generalmente me gusta mucho, y esto me lo introdujo Iván Gonzalo, todo lo que tiene que ver con ergómetros de bajo impacto. Mucha gente tiene muchas molestias, tal, tampoco entienden que no les va a venir mal Sí, el correr o el caminar, pero como tienen ese miedo, los ergómetros de bajo impacto, como un cicloergómetro o una bicicleta, un esquí o un remo, me parecen ergómetros muy, muy buenos para trabajar con este perfil de población. Muchas de ellas presentan sobrepeso o obesidad, por tanto es más friendly, más amigable este sí, tipo de ergómetros y se trabaja muy bien con ellos. O sea, es mi manera de trabajar, ¿no? Evidentemente, la paciente que tiene problemas a nivel de movilidad del hombro y tal, pues tiene sus ejercicios aparte de movilidad, estabilidad, o sea, dinámicos, o sea, tiene otra sí, cosita, otras cosillas, ¿no? Pero el eje central o troncal de una sesión de entrenamiento es esa. Un calentamiento rápido e intenso para activar, algo de movilidad rápida. Vamos con la serie de fuerza siempre tren inferior al principio, siempre. Necesito que estén fuertes, rápidos ahí. Puede ser la prensa, puede ser zancada, hace sentadilla búlgara, puede ser sentadilla libre, con barra safety, lo que sea. Peso muerto con barra hexagonal, barra regular. Luego ya un trabajo de tracciones y empujes, si eso, meto algún ejercicio de brazos o de lo que haga porque me lo pide el paciente. Y luego ya a partir de ahí, el resto de lo que queda, los últimos 10, 12, 15 minutos, es un trabajo intervalico de alta intensidad y corta duración, que además de esto ya te digo, hay evidencia en supervivientes de cáncer de mama que mejoran factores de riesgo cardiometabólico y mejoran el consumo de oxígeno, siempre y cuando el paciente no tenga un consumo de oxígeno o una capacidad cardiovascular enorme. ujú, ¿Vale? Estamos hablando de 60, 70 mililitros de kilogramo minuto que mis pacientes no tienen, muy poquita gente tiene. Entonces, esa es la manera de trabajar y mejoran a nivel cardiovascular y mejoran a nivel de fuerza. Ahora, bien es verdad que si tú necesitas que ese paciente haga más volumen, sí que le pido yo que, oye, una horita a la semana a esta frecuencia cardíaca o a esta percepción o sensación que te dé o a este ritmo de velocidad en kilómetros por hora, necesito que hagan más volumen de caminar. Ya no por un tema cardiovascular porque mejoren, sino porque tengo mucha gente que sí que entrena bien esa hora o esas 2 horas que vienen en semana, pero es que luego no hacen nada más y eso tampoco me sí, sirve. ¿Vale? Entonces tengo que añadir esa parte, pero el típico trabajo de segundo, yo que sé, entre primer y segundo umbral, preparar una carrera de 1 hora, tal, eso no lo tengo. Primero porque no lo aguantan y porque curiosamente les suele producir bastante más fatiga. Si hacen un ujú, trabajo, a ellos lo que les fatiga es le pones a hacer una caminata de 5 horas por el monte y eso los agota muchísimo. Le sí. pones a hacer un trabajo intervalo con una bici de alta intensidad, 12, 15 minutos, con intervalos cortos y recuperaciones casi completas, salen perfectos. De ahí recuperan y van mejorando. Entonces tengo claro que el volumen cardiovascular sí que yo, en ciertos pacientes, no en todos, hay otros que están muy bien, intento limitarlo al principio. Genial, genial. Al final, bueno, es muy parecida también a la sesión que nosotros hacemos. Siempre la parte, digamos, de cardio la dejamos al final porque queremos que esté fresco para la parte de fuerza Claro, y que luego también se vaya a casa con esa sensación de, hostia, he trabajado, ¿no? Porque he además trabajado, exactamente. motiva también, ¿no? En la persona. Y estos pequeños intervalos cortos que tú dices, nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho la Salt, que es una máquina Sí, también, exactamente. para mí Ah, es la rehostia porque es muy cómoda y cansa un huevo. Es decir, no, un huevo. cansa un montón, ¿no? Y es muy guay porque la sensación que tiene la persona ahí es que está muy, muy cómoda, ¿no? Y además es un entorno más controlado. Es decir, si tú haces una carrera al final, es mucho más variable el entorno que estar Exactamente. sentado y pedalear, ¿no? Entonces, yo lo veo también muy bien terminar así porque es un entorno de bajo riesgo donde yo puedo controlar bien las variables, la persona está ahí, está más controlado y que incluso se marea, pues está sentado, ¿no? No pasa nada. Claro, o sea, al final yo lo que le quiero decir a la gente también, a los profesionales, es que ten en cuenta, a ti te pasará igual, Antonio, que nuestros clientes, nuestros pacientes, a no ser que trabajes con un deportista que tiene un objetivo competitivo y de rendimiento en ciertas variables que le van a Sí, permitir desenvolverse muy bien en su deporte, yo le decía el otro día a una paciente, mira, a Verónica esta mañana, que la entrené esta mañana, digo, Verónica, tú si quieres puedes hacer carrera como trabajo cardiovascular, puedes cogerte la bici, puedes irte a remar o puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, al final, el objetivo no es correr. El correr es un medio para mejorar tu capacidad cardiorrespiratoria, pero si claro. no te gusta correr, cogemos otro ergómetro. Que la gente a veces se encasilla, no es como la fuerza, no, solo hay que hacer Sí. fuerza máxima o solo hay que hacer peso muerto sentadilla. A ver, podemos utilizar los kettlebell, podemos hacer mil cosas, que no hay que encasillarse en una metodología o en una herramienta, sino que tienes un arsenal para poder trabajar con la persona. Eso es súper importante, abrir un poco la mente. Y una pregunta así hipotética, vamos a ponernos en un caso hipotético. ¿Tú crees que las diferencias a nivel de esa funcionalidad e incluso a nivel de la propia patología se podrían ver afectadas si, imagínate que conseguimos
entrenar ese paciente, bien porque tiene dinero, bien porque tiene disponibilidad, bien porque al final la medicación se lo permite, entrenarlo, podemos decir, 7 días a la semana. Es decir, todos los días como si fuera un culturista. ¿Tú crees que mejoraría muchísimo más que si Sí, lo entrenamos 1 o 2 veces, lo mínimo que estamos haciendo? yo creo que sí, siempre y cuando, esto es bastante sencillo de cajón, ese volumen de entrenamiento le permita recuperarse, si no, no. Por eso te digo que pacientes en tratamiento no les dejo venir más de una vez en semana porque no se van a recuperar de la sesión ni de coña. O sea, voy a poner un caso real de ahora, Inés, ¿vale? Inés es una paciente que recibió 12 semanas, un ciclo semanal de quimioterapia de una medicación, del Paclitaxel, que es una medicación que es más light, entre comillas, que produce neuropatía periférica, por ejemplo. Bueno, produce síntomas, o sea, es light, pero produce síntomas. Pero ella pudo más o menos entrenar una vez en semana conmigo. Empezó la otra medicación más fuerte, las antraciclinas, que son una cada 3 semanas. Pues de 3 semanas hay casi 2 o 1 y media que no puede entrenar. O sea, me dice Mario, con suerte estoy 25 minutos de pie y me paseo por casa. Y ella en su casa tiene un ergómetro, tiene un Concept 2, tiene un Concept, un remo, y lo utilizamos mucho, le pido que lo haga. Pero ella, yo le digo, mira Inés, vamos a intentar entrenarte, si te dan el ciclo el viernes, pues la semana que viene sé que no te veo, la siguiente te voy a intentar ver el jueves o el viernes y la siguiente antes de la siguiente quimio te veo el día antes de la quimio. Porque yo sé que ella va a entrenar, se va a recuperar y le va a sacar partido. Pero no tiene ningún sentido que vinieses a mi centro 7 veces en semana, aunque puedas económica y logísticamente, porque no le vas a sacar partido. O sea, no vas a poder hacer un trabajo intenso y no le vas a sacar partido al material y a mí como profesional en ese momento. Entonces, prefiero que le hagas una sesión bien intensa, aclaremos dudas, vemos cómo replicarlo y dentro de 48 horas, si te encuentras bien, otro shock. Vale, solo tengo una paciente ahora, Carolina, que ella me la trajo Iván Gonzalo, de hecho, porque era medio clienta suya, pero fue diagnóstica de cáncer y ella está entrenando 4 veces en semana a fuerza y por ahora, según lo que voy hablando con ella, lo está tolerando muy bien. También es verdad que lleva un ciclo de quimio. Hay que ver qué pasa en los siguientes, ¿no? Pero sí que es verdad que si la persona puede, no por dinero ni nada, sino por capacidad, cuanto más, mejor, eso está claro. Pero la gran mayoría de pacientes no pueden, o sea, no se recuperan, no se recuperan. O sea, además lo ves. O sea, Claro. estoy baldado, estoy Y, destrozado si haces un buen trabajo. y una pregunta más relacionada con la fisiología y ya vamos terminando un poquito. Además de los efectos sobre la funcionalidad del entrenamiento, ¿qué efecto tiene sobre la propia patología? Es decir, sobre el propio cáncer, sobre el propio tumor. ¿Tiene Vale, efecto que le podemos decir a la gente, dice, que se te vas comiendo el tumor, ¿no? O algo así, ¿no? sí. Sí, mira, he estado ahora, bueno, la charla que he dado, primero habló 1 hora Adrián García Castillo, que es de FISAC, que es uno de Sí. los directores y directores de FISAC, que sabe una barbaridad de cáncer y le gusta mucho la fisiología del ejercicio y la fisiología clínica del ejercicio, y luego estuve yo. Y realmente, para que la gente se haga una idea, hay mucha evidencia científica, por ejemplo, de Bente Pedersen y de otros autores, que se ve perfectamente, perdón, ¿me escuchan, no, Antonio? Sí, sí, sí. Vale, sí. Vale, que se ve perfectamente cómo el paciente no, perdón, los ratones y los cultivos celulares in vitro que son sometidos a ejercicio reducen el tumor y mejoran el microambiente tumoral. O sea, que parece ser que el propio ejercicio tiene un efecto antineoplásico, ¿vale? Que parece ser que pues, fomenta una serie de hitos fisiológicos que hacen que, por ejemplo, el sistema inmune se active, reconozca el tumor y se lo coma, ¿no? O lo intente destruir. También es capaz de o permite otra serie de adaptaciones para que el tumor no sea viable, tenga un microambiente mucho menos proliferativo y una serie de cosas que parece ser, como te digo, que tienen esas propiedades, el ejercicio tiene esas propiedades. Ahora, ¿qué ocurre? Que esos modelos murinos o en ratones y esos modelos en células son modelos que son demasiado aislados y no representan la realidad de un sistema complejo biológico como el de un humano o el de una persona con un cáncer, que además tampoco tiene ese contexto. O sea, los ratones lo que hacen es les inoculan un tumor y son ratones sanos que simplemente tienen un tumor. Es como si a Usain Bolt le pones un tumor. Va a correr Claro, mañana a los 100 metros casi a la misma velocidad. Entonces no refleja un contexto real porque un paciente está muy deteriorado. claro. Un paciente no es Mario Redondo o Antonio con un tumor. Es un paciente que ya tiene un desgaste muy grande de la enfermedad y unos Claro. tratamientos. Entonces yo creo que sí que tiene impacto el ejercicio, pero para poder ver el impacto biológico que tiene sobre el tumor te harían falta pacientes o atletas de altísimo rendimiento que los sometas a cargas de entrenamiento muy altos y ver qué ocurre con el tumor. Ahora mismo yo me he enterado que se están haciendo algunos estudios con biopsias del tumor, nada más tras una sesión de ejercicio intenso, pero claro, si esos pacientes van a alcanzar una intensidad de 100 vatios en la bici en un Wingate, pues lo más probable es que no pase nada, porque no es una intensidad suficiente como para desestabilizar al propio tumor, que es un agente muy potente.
Entonces yo creo que sí que tiene una repercusión importante en tu inmunometabolismo, en tu capacidad de mantener una mitocondria saludable, un eje hormonal adecuado, una funcionalidad muscular buena, pero de ahí a llegar a decir que como terapia sola tiene la capacidad de mejorar el microambiente tumoral o mejorar, por lo menos en población general, no. No sé si en deportistas profesionales que alcancen un alto nivel de rendimiento lo tendrán, pero evidencia hay en ratones y en células in vitro y alguna evidencia hay incluso que en inmunoterapia se ha visto que mejoran los checkpoints y mejora un poco la terapia de inmunoterapia. Los que no son sarcopénicos parece ser que responden mejor a la inmunoterapia, pero esto todavía queda y a mí personalmente es el área que más me interesa, porque vendríamos a hablar del ejercicio no como una terapia adyuvante, sino como un fármaco muy potente. O sea, como una capacidad. O sea, al final ten en cuenta que muchas farmacologías también se basan en conocimientos fisiológicos del ejercicio. O sea, al final hay fármacos que inhiben, yo qué sé, el factor de hipoxia y el ejercicio también lo activa. Entonces, hay rutas comunes. De hecho, la fisiología del ejercicio al máximo nivel y la fisiología del cáncer se parecen mucho. Hay cosas que ocurren a la par, son paradojas, que en un sentido son negativas y en otro sentido es como el lactato, ¿no? ¿El lactato Sí. es malo? Pues no, el lactato es muy bueno. Lo que pasa es que el lactato en un contexto de cáncer va a promover una serie de mutaciones y de problemas complejos, pero el lactato promovido por el ejercicio resulta que ayuda a combatir el tumor y el cáncer. Claro. Entonces, esto es complejo y yo creo que sería muy chulo investigarlo, pero la complejidad viene en encontrar una muestra de población y de pacientes que estén a la altura de poder dar un rendimiento tan alto con enfermedad y con tratamientos. Por tanto, lo veo complicado, lo veo difícil. ¿Hay casos de atleta con cáncer? ¿Atletas de alto nivel? Porque yo no conozco, ¿eh? Pero si tú, como estás Eh, mucho en el mundo, si últimamente ha salido a la luz algún caso de algún atleta, deportista top con algún tumor, algún cáncer, y para ver un poco también cómo, sí, ¿no? Cómo sí, funciona. yo esto lo hablé con Adri, con Adrián, lo comenté alguna vez, y el problema que hay es que, a ver, el primero, el cáncer es multifactorial, Sí, entonces como el cáncer es multifactorial, no lo puedes atribuir a un solo problema, a una sola sí, a una variable. causa. Entonces, claro que hay deportistas de altísimo rendimiento que han lamentablemente tenido un cáncer y fallecido por un cáncer. Fíjate, por ejemplo, Lance Armstrong. Sí, O sea, un tío que ha ganado el Tour de Francia y ha tenido un cáncer, no recuerdo si era de testículo. creo que ha ¿Y tenido por más de qué habrá uno. tenido? Creo que ha tenido O más más de de uno. uno. Sí, Claro, no recuerdo. Entonces, claro, dices, ¿cómo es posible que este sujeto con el alto nivel de rendimiento a nivel fisiológico, más siendo un ciclista, haya llegado a enfermar? Y es porque seguramente, él me lo explicaba, Adrián me lo explicaba, y tiene sentido decir que seguramente el ciclista justamente ha enfermado por todo menos por el metabolismo. Puede que ujú, haya enfermado por otras causas que le han llevado a eso. Es, por ejemplo, creo que lo comentaba Marcos Vázquez de una infografía que ponía él. ¿Cuál es el aspecto más importante dentro de tu salud? Pues el que coge más. Hay gente que puede tener un nivel de rendimiento altísimo, pero tenga mala relación con la familia o pues sea estrés crónico por el trabajo, pues ahí tienes que poner el foco. sí, Y sí, hay sí. gente, el 90% de la población, que puede ser muy feliz y demás, pero tiene obesidad y no se mueve. Pues seguramente tu problema está allí, en la obesidad y en que no te mueves. Entonces, seguramente los deportistas de alto rendimiento, su causa primaria de enfermar son otras, diferente quizá a población general que enferma en gran medida por obesidad, por tabaquismo, por inactividad física. Entonces, es muy difícil. Ojalá supiéramos qué pieza corresponde en porcentaje a cada pastel, o sea, a cada Claro, rebanada del pastel, porque si lo supiéramos, erradicaríamos el cáncer, claro, pero no lo claro. sabemos. Entonces, sí que es verdad que, como te digo, que hay atletas de alto rendimiento que lamentablemente tienen un linfoma, una leucemia, o tienen, por ejemplo, Carla Suárez, que la hemos estado echando un cable, tenista profesional, pues ya enfermó de un linfoma y está muy bien y ha entrenado durante el proceso, pero la pregunta es, ¿por qué ha enfermado? Si es una mujer que tiene un nivel de rendimiento alto, relativamente alto, para compararla con mujeres de su edad. Entonces, es complicada la pregunta, pero yo creo que seguramente en el deportista de élite la causa es otra. La causa primaria que gatilla el cáncer venga a ser de otro tipo. Seguro, va más ten en cuenta que muchos deportistas de élite están sometidos a unas cargas de entrenamiento y a una presión social para rendir y competir, que no sé hasta qué punto eso casi empeore más a nivel Claro, fisiológico que están en el otro propio extremo, ¿no? entrenamiento. Están en un extremo. Exactamente. Aquí yo creo que siempre lo Vale. de la U Sí, los dos invertida, extremos. la U invertida es siempre un poco, ¿no? El quid de la cuestión aquí, ¿no? Si estamos muy por debajo, podemos enfermar, pero si estamos muy por arriba, por otras cuestiones, también podemos enfermar, ¿no? Hay que estar Claro, exactamente. ahí, como nosotros, hay que estar como, hay que estar con nosotros. Bueno, Mario, bueno, yo creo que hemos pasado ya la hora, así que Sí, te quiero dejar también trabajar y trabajar yo también, tengo que hacer cosillas ahora. Y nada, un mensaje que quieras mandar primero a los pacientes de cáncer respecto al ejercicio físico. ¿Qué le diría ahora mismo para también motivarlo un poco, ¿no?
Mira, yo les diría que lo primero, que se busquen a alguien, algún profesional. No tiene por qué ser un especialista en oncología o que sepa mucho de oncología, pero alguien que les guíe con criterio y que les ayude. Porque tener a alguien, yo tengo muchos clientes que son gente que incluso ha estudiado ciencias del deporte o son deportistas con un nivel de rendimiento alto, pero tienen mucho miedo e inseguridad a saber si lo que hacen lo están haciendo bien o si tienen que modificar algo y se fían mucho de ti. Entonces, que busquen a alguien para que les acompañe en el proceso. Eso ayuda mucho, mucho, a nivel emocional, a nivel de que te da seguridad de lo que estás haciendo y sabes que lo estás haciendo bien, ¿vale? Buscar a alguien que te dé confianza para que te ayude. Luego, que sean pacientes. El proceso, yo siempre lo digo al paciente cuando es diagnosticado y me vienen los poquitos que han venido, digo, mira, por ejemplo, a Carolina me acuerdo, digo, esto va a ser largo. O sea, 4 ciclos cada 3 semanas, más 12 ciclos, que es uno semanal, más la radioterapia, más la cirugía, es que el año o los 9 meses de tratamientos no te lo va a quitar nadie. Y luego Ujú. 5 años de terapia y privación hormonal. Por tanto, sé paciente. O sea, paciente en el sentido de ve con calma, no tengas prisa, no quieras correr mucho porque te vas a quemar. Eso es lo segundo. Y luego lo tercero, aunque suena un poco raro, que vayan día a día, que no se desesperen con es que me quedan 2 semanas para acabar, es que me quedan 3, es que me queda un mes, es que esto no se acaba nunca, que vayan día a día, pasito a pasito y que no tengan ningún tipo de expectativa, ni positiva ni negativa, que estén tranquilos. Porque al final, si no, eso a mí me ha pasado muchas veces que desestabiliza mucho a la persona. ¿De qué me va a pasar? ¿Qué me va a Claro, pasar? la Voy muy bien incertidumbre. el primer ciclo, la incertidumbre. Digo, tranquilo, ya veremos qué pasa y sobre la marcha vamos corrigiendo. Entonces, esos 3 consejos, que alguien te acompañe, ¿vale? Que tengas paciencia y luego, por otra parte, que seas realista y que sigas haciendo los tratamientos que te piden y ahora sigas haciendo ejercicio. Eso es súper importante. Y luego al profesional que no se puede saber de todo, que yo aprendo de gente como tú, por ejemplo, de Neco, pues tengo que seguir leyendo otras cosas y aplicando otras cosas, que creo que tenemos que colaborar más, que a veces somos muy recelosos de contar las cosas y hay que Ujú. contarlas y cada uno aporta lo que puede y preguntar, que no hay ningún problema. Si aquí nadie nace sabido, hay que ir aprendiendo sobre el camino y cogiendo experiencia. Fantástico, Mario. Y para terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente tanto presencialmente o online, tanto para pacientes o profesionales, para aprender o para Mm. cuidarse contigo? Cuéntanos un poquito que luego lo vamos a dejar en la descripción. Vale, pues mira, yo intento compartir bastante información y creo que Instagram como red va bastante rápido, que es mi Instagram, la cuenta es MarioPTFT. Ujú. Luego en Facebook lo uso menos, que es Mario Redondo Ejercicio y Cáncer, y luego la página web la estoy actualizando, todavía no está, que va a ser marioredondo.org, Ujú. org.org. Y en cuanto a cursos, tenemos el curso de la Universidad Autónoma de Madrid, que ya ha empezado, la siguiente edición es en 2021, en octubre, y OMS, que es de Javier Butragueño, que donde hablamos de obesidad y cáncer, también hablamos de prevención, que estamos muchos profesionales que nos dedicamos a área cáncer, está Adrián, está Javier Morales, que trabaja en cáncer infantil, está Soraya Carla, que trabaja en la Asociación Española contra el Cáncer, Lucía Gil, que también Javi trabaja también ha allí. pasado por aquí. Javi también ha pasado por aquí. Claro, y bueno, estamos todos hablando un poco de pues, cada uno de su clínica. Está Lucía, también Lucía Sagarra, que también trabaja con pacientes en Zaragoza, y Ujú. estamos todos ahí intentando aportar un poco cada uno nuestra visión y nuestra área, lo que hemos leído, nuestra experiencia clínica. Y luego yo, por mi parte, con FISAC sí que queremos sacar una especie de máster o curso propio con fisiología del ejercicio clínica, porque creo que hace falta, o sea, hace falta atender bien a ese sector de la población, no solo a nivel de estudios científicos y literatura, que hay un montón, te puedes poner a leer en punto y no acabas Sí. nunca, sino cómo voy a hacer yo para entrenar a este paciente, lo que te he contado, cómo hago un calentamiento, Ujú. cómo hago una progresión de pliometría, cómo hago una progresión para la movilidad del hombro, cómo hago un intervalo de alta intensidad que se ajuste a las necesidades de mi paciente. Pues todo eso, tanto de la literatura científica como la experiencia clínica, es lo que queremos sacar, pero eso nos va a llevar, yo creo que más de un mes para poder hacerlo. O sea que bueno, ya iremos contando novedades. Y nada, Antonio, a ti darte las gracias por la entrevista. O sea, no te conocía personalmente, solo por redes. Me gusta mucho el contenido que compartes y espero poder repetir en alguna otra ocasión. Gracias a ti, Mario. Muchísimas gracias. Y gracias a todos que han estado aquí o que estarán escuchándonos una hora y pico. Bueno, gracias, Mario, y un saludo. Un abrazo.